Vamos a continuar con la diapositiva número 24. Bien, aquí tenemos dos obras más de Klimt. Una a la izquierda, Judith 1, 1901. Hay otra Judith, que sería Judith 2 Salomé, la veremos en la diapositiva siguiente. Y el retrato de Adele Bloch-Bauer de 1907. En esta primera obra de Judith 1 podemos ver que la obra está inserta como en un marco. Este marco es un marco de cobre repujado, no es obra de Klimt. Fíjense que arriba ese marco tiene como grabado, ¿no?, por el lado que no vemos, es decir, está repujado, eh, hundido, ¿no?, desde atrás hacia adelante, Judith y Holofernes. Está haciendo referencia a ese pasaje bíblico de Judith y Holofernes, la cual le termina cortando, Judith termina cortándole la cabeza a Holofernes, y Holofernes, fíjense que aparece la cabeza fragmentada, cortada, de hecho, en este caso en la composición, con carácter simbólico también, no sangrante ni mucho menos, pero sí cortada, en la esquina inferior del cuadro, ¿no? El marco, como les decía, es obra del hermano de Klimt, ¿vale?, que era un orfebre, o sea, se dedicaba bastante al tema de la orfebrería, y que fabrica o construye este marco para la obra de Klimt. Y dentro de la obra de Klimt pues vemos un poco ese carácter ambivalente entre la planitud con la que trabaja los elementos ornamentales y el carácter más naturalista o más iconográfico, digamos que tiene ese carácter ese grado iconográfico mayor, ¿no?, mayor representación o naturalismo de la figura. En concreto, la cabeza de Judith, si no cortada, pues también parece sobresalir del cuadro. Y ahí, en esta pintura, vemos otra vez esa profusión del pan de oro, que usa con carácter casi recurrente en toda su obra Gustav Klimt. La ornamentación pues es bastante geometrizante. Ese paisaje que aparece al fondo es un paisaje que podría recordarnos a cierta pintura románica. Luego hay una relación también con esa idea del amor vinculado a lo trágico, ¿no?, el mundo de la pasión, en este caso amorosa, que puede llevar a la tragedia de que pierdas la vida, lo cual podría conectar con el carácter romántico, ¿no?, un cierto carácter romanticista, ¿no?, en este planteamiento, y a la vez conectándolo pues con esa perspectiva de futuro, el realismo del que hablábamos, la planitud del diseño, luego las artes de la orfebrería, es decir, todo en esta obra parece ser un compendio de otras características que ya vimos también en el Art Nouveau francés, belga o el Janssenstil alemán. En la obra siguiente es un retrato de un personaje que, bueno, que el marido de Adele Bloch-Bauer, Ferdinand Bloch-Bauer, fue un, un promotor de los artistas de la secesión y le hizo este encargo a Klimt para que retratase a su mujer. De hecho, hay otro retrato de Bloch-Bauer, hay una segunda, no versión de esta misma obra, sino posterior. Esta es la primera, la de 1907. Bueno, concluye esta obra en 1907, pero estuvo 3 años para acabarla. Es decir, si observamos la gran profusión decorativa, el combinar la pintura con el pan de oro, con ese elemento artesanal casi de la manera en la que está construido el fondo, y aquí habría una referencia. Klimt viaja a Rávena, Italia, y allí visita una iglesia de estilo bizantino y queda impresionado por los mosaicos de esa, que decoraban esas paredes de las iglesias bizantinas, ¿no? No sé si
lo recuerdan de Fundamentos 1 del curso pasado, si vieron el arte bizantino en concreto. Y habría una relación casi con esos iconos bizantinos, ¿no? Que usaban también estos elementos dorados en aquel entonces con un carácter religioso, y aquí Klimt lo que hace es dotarlo de un carácter no religioso, civil en este caso, simplemente retratístico, de un personaje de la nobleza vienesa de aquel entonces. Elementos decorativos como el cuadrado aparecen en el fondo y dominan estos movimientos circulares, ¿no? Estos elementos en espiral también que hacen que parezca que hay una fusión entre fondo de la composición y el vestido de este personaje, ¿no? Ocurre un poco como el caso de Judith I, que el personaje parece sobresalir de este fondo. Decir como curiosidad sobre esta obra que llegó a ser la segunda obra más cara en una subasta vendida concretamente en Nueva York, si no recuerdo mal, y desbancó a Muchacho con pipa de Pablo Picasso, esta obra de Gustav Klimt. Y bueno, actualmente se puede ver en la galería del propietario que la adquirió en Nueva York. No la encontramos en Europa, sino en Nueva York. Pasamos a la diapositiva siguiente, la número 25, y yo creo que esta obra sí que la reconocerán o les sonará, es decir, es la obra emblemática o más reproducida, por decirlo así, de Gustav Klimt. El beso es una obra de 1908 y bueno, si bien aquí vemos relación con bastante estrecha, ¿no? La obra anterior, el retrato de Adele Bloch-Bauer, era de 1907, pues esta es de un año después, y les voy a pedir que si la quieren ver en mejor resolución, en gran resolución de hecho, hagan clic en el banner que he puesto debajo en verde para que puedan acercar, les va a llevar a Google Arts, y ahí si amplían, clican en la imagen, van a poder ampliar dándole al scroll del ratón hasta, bueno, una gran resolución para ver pues todos esos elementos dorados, toda esa profusión de detalles que tiene esta obra, ¿no? Les invito a que se pasen por ahí, que vayan observando cada una de las partes de esta obra para que vean un poco esa riqueza y exuberancia que muestra, ¿no? En cuanto a su análisis simbólico, iconográfico, representacional, podríamos decir un poco que habla de, pues bueno, de la existencia, del sentido de la existencia, esta obra, del amor y de la realización de ese amor a través del arte. Hay un personaje femenino en el cual la ornamentación está de su vestido sobre todo construida con esos círculos u óvalos de colores. Este personaje descansa sobre este lecho de flores, ¿no? Y fíjense cómo de los tobillos caen como esa especie de guirnalda, y se abraza a este personaje masculino que es coronado con esa especie de corona de laurel que habíamos visto con carácter simbólico en el friso que llevaba, bueno, no lo portaba el personaje femenino, que tenía esa corona de laurel inspirada en el mito grecolatino, y el atuendo de este personaje masculino tiene esa ornamentación más de línea recta, de rectángulos, de cuadrados. Hay alguna espiral que parece provenir un poco de la figura femenina, pero fundamentalmente usa la línea recta y vertical. Esta obra, pues bueno, vemos también, como ya les decía, conectando con lo de antes,
una inspiración del mosaico bizantino y también relaciones con la mitología egipcia, incluso podríamos ver. Les invito a que luego, cuando acabe el vídeo, si quieren, puedan curiosear más en este enlace que les he puesto al Google Arts, y voy a invitarles a que pasen ahora a la diapositiva número 26 para abordar otro artista austriaco, Egon Schiele. Aquí tenemos una obra a la izquierda, un dibujo de Egon Schiele, Muchacha de pie con tela de cuadros, de 1910, y a la derecha les he puesto la Judith II, recuerdan la primera, la que le había hecho el marco su hermano, Judith II, pero que aquí representa el mito de Salomé, que es de 1909, es decir, un año antes de la de Egon Schiele. Le he puesto un poco para que vean la relación, porque Schiele, bueno, conoce a Klimt. Klimt, de hecho, lo invita a participar en las exposiciones de la Secesión vienesa, y a partir de entonces va a estar vinculado a este movimiento. Decir sobre Klimt que es un autor que sobre todo va a trabajar con la figura femenina, también masculina, sobre todo en el autorretrato, el tema del amor, el tema de la sexualidad, del erotismo, y que incluso fue muy polémico en su época, y no solo en su época, sino también en épocas posteriores, porque lo calificaron de pornográfico incluso, es decir, que la sensualidad que plantea Klimt en sus obras, en el caso de Schiele vamos a ver que es una sensualidad que conectaría más hacia lo pornográfico, ¿no? Más hacia lo explícito. Aún así, decirles, no sé si recuerdan al inicio del vídeo que les comentaba, que dentro de la Secesión vienesa pues había artistas que se decantaban más por el carácter naturalista, otros más por el simbólico, y en el caso de Egon Schiele podríamos decir que anticipa al expresionismo, ¿no? El expresionismo europeo en general, en concreto se va a desarrollar sobre todo el expresionismo en Alemania, el expresionismo alemán, pero no solo allí, también va a haber expresionismo en Viena, en Austria, y que Egon Schiele podríamos considerar que va a ser el primer artista expresionista. Fíjense en la angulosidad de las formas, en la expresividad de los dedos, de las manos, la posición de las manos cruzadas, retorcidas, ¿no? Y cómo construye esa figura únicamente con la línea. Aquí el atuendo no es un atuendo de figuras en espiral o circulares, sino que es un atuendo en este caso más geométrico, ¿no? Como veíamos en el caso del beso de Klimt en la figura masculina. Pasamos a la diapositiva número 27 y aquí les pongo un autorretrato con las manos en el pecho de 1910 de Egon Schiele, también conocido como autorretrato con el pelo azul. Fíjense que él se autorretrata a sí mismo con ese pelo azul, ¿no? Que podría sorprendernos ahora o pensar que esta obra es mucho más contemporánea, ¿no? Más cercana a la actualidad. Aquí vemos también el uso inspirado un poco en la pintura de Matisse, de Henri Matisse, ese color, o del fauvismo, ese color aleatorio, esos verdes, ¿no? Que podrían recordar a la raya verde de Matisse o de Deren, Glamingo, etc. Y continuamos viendo, es una obra, como ven, inacabada, la expresividad de esas manos huesudas que se parecen retorcerse, ¿no? La potencia de este autorretrato es brutal, ¿no? Otra obra bastante conocida es Esta mujer sentada con la rodilla flexionada, es una obra posterior de 1917, y aquí vemos también esa relación con otras obras vamos a ver posteriormente, de Klimt, esa sensualidad, esta modelo que posa, ¿no? En carácter con las piernas abiertas, ¿no? Casi como queriendo mostrar el sexo. La figura fíjense en la bota, que
queda como inacabada. También esta es una característica de estos dibujos de Klimt. El trabajo de la tinta no es muy plano como en la obra de... en esta obra de Klimt, creo que en esta obra de Sile. El trabajo de la tinta no es muy plano como en la obra de Klimt, ahora sí, sino que es como una especie de trazo que se dirige hacia distintos lugares, lo cual insisto que va a anticipar un poco el expresionismo alemán. Pasamos a la diapositiva número 28 y aquí podríamos tener la que puede ser considerada como obra más conocida de Egon Schiele, que es El abrazo, es una obra de 1917. En esta obra podríamos ver que el fondo pues prácticamente es una obra abstracta, ¿no? Cuando veamos el expresionismo abstracto norteamericano, pues probablemente es que esta obra podría recordarnos incluso a un Jackson Pollock, con William de Kooning, etc. Pero bueno, no voy a adelantar nada al respecto, igual si cuando lleguemos entonces lo recordaré. Esta obra, fíjense cómo representa otra vez el tema del amor, pero en este caso vinculado a la sexualidad. Egon Schiele había sido acusado de pornógrafo, incluso de corrupción de menores, porque algunas modelos no tenían la mayoría de edad y visitaban su taller. Luego fue exculpado, pero a partir de ese incidente él se dedica a pintar una serie de paisajes, no he puesto ninguno aquí, y luego conoce a la que va a ser su pareja de por vida, van a morir de hecho el mismo año, que es este personaje que parece aquí femenino, y la cual le va a servir de modelo para el resto de sus obras. Aquí él se autorretrata, ¿no? De espaldas, abrazado, y es casi una visión cenital, ¿no? No genital en este caso, aunque sí que podemos apreciar vello púbico también, pero quiero decir enfocada desde arriba, ¿no? Este abrazo de esta pareja, piensen que en 1917 estamos hablando de que la Primera Guerra Mundial, pues bueno, era inminente, entonces pues los artistas vieneses también empiezan a percibir un poco este halo de tensión que se respiraba en toda la escena europea, ¿no? de entonces, y el dramatismo de estas figuras que se retuercen y que se abrazan un poco en un abrazo casi como protegiéndose de ese entorno hostil, ¿no? De ese paisaje hostil desnudo que vemos en el fondo. El drapeado de las formas sinuosas de esa sábana, esos triángulos que aparecen ahí casi como una dentadura amenazante, ¿no? Y el cabello de ella que se enredan en los de él y que provocan esa fusión, ¿no? Entre estos dos cuerpos de los amantes. El cromatismo de la obra es mucho más mesurado que la obra de Klimt, no hay una, como hemos visto, Schiele, pues gran parte de su obra son ocres, marrones, grises, rojizos, etc. Y les voy a invitar a que pasen a la última diapositiva de hoy, en la cual pueden ver otras obras ya de carácter, por algo entenderán a lo mejor que fuera tan polémico en su momento, algunos autorretratos, esos dos que aparecen ahí de personajes masculinos, y esos personajes femeninos, otra versión ahí de otro abrazo, tiene bastantes versiones sobre este tema, y estas modelos que, bueno, que posan exhibiendo pues sus genitales con ese carácter un poco pornográfico que, bueno, que va a marcar la obra de Schiele. Aquí a la izquierda tienen un cartel de una película de Dieter Werner, un director, no es de hace mucho, y esta película sí sé que se puede ver en Filmin, no sé si en otra plataforma o la pueden encontrar incluso online. Por si quieren ver esta película, se las pongo aquí también, de este personaje tan
tan interesante, tan controvertido, tanto en su época como en posteriores. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Si es cierto que el arte vienés, pues hay también otras obras vinculadas a la orfebrería, artes del mueble, interiorismo, arquitectura, hay muchísimos más ejemplos también, joyería incluso. Pero bueno, nos vamos a quedar un poco aquí por no alargarlo, porque la clase de hoy también ya con estos vídeos yo creo que es más que suficiente. Nada, ya en la próxima sesión abordaremos Italia e Inglaterra y dejaremos para la última parte del Art Nouveau, en este caso el modernismo, en España. Chao.